El tester o multímetro es un instrumento esencial para el uso de todo técnico en el área de electrónica. Su nombre deriva del hecho que existen muchas mediciones que pueden ser efectuadas mediante un solo instrumento. Básicamente, las principales mediciones que se pueden efectuar mediante un tester son las mediciones de tensión continua, de tensión alterna, de corriente continua y de resistencias. En algunos casos, los testers permiten la medición de corriente alterna también. Adicionalmente, se pueden medir elementos tales como diodos, la medición de la continuidad de un conductor eléctrico, se pueden medir la ganancia de transistores e incluso la capacidad de los condensadores. Pueden medirse eventualmente frecuencias y existen determinados tipos de testers que están preparados para mediciones especializadas. En el tester que tenemos a la vista, vamos a poder ver que tiene una perilla selectora que va a permitir seleccionar la medición que se desea realizar. A tal fin, hay un indicador que va a seleccionar cuáles son las mediciones que queremos hacer. Si comenzamos por arriba, vamos a ver que está el símbolo de ohm, lo cual indica que en esta escala vamos a poder medir resistencias, resistencia eléctrica. Los valores que aparecen indicados arriba indica el máximo valor de resistencia que se puede medir. Es decir, que si colocamos la perilla en la posición de 200, significará que la máxima resistencia que se podrá medir es de 200 ohm. Si la colocamos en 2K, la máxima resistencia que se podrá medir es justamente de 2000 ohm. Si la colocamos en 20K, significará que la máxima resistencia que se puede medir es de 20.000 ohm o 20K. En esta posición será de 200.000 ohm o 200K, 2 megaohm o 2 megohm, 20 megohm en este caso, y hasta 200 megaohm en la posición extrema. Es decir, que si nosotros queremos medir una resistencia que tenga, por ejemplo, 2200 ohm, lo más lógico será poner la perilla en una posición que supere los 2000 ohm, es decir, que colocaremos la perilla en la posición de 20K o 20.000 ohm. La siguiente escala hace referencia a dB, es decir, la medición de tensión continua, voltaje continuo. Igualmente, como en las resistencias, vamos a tener diferentes escalas. En la primera, veremos que dice 200M, lo cual significa que son 200 milivoltios, va a ser la máxima tensión que se puede medir. Luego viene 2, que implicará que se puede medir hasta 2 voltios. 20 implicará que se puede medir hasta 20 voltios. En la siguiente hasta 200 voltios y en la siguiente hasta 1000 voltios de tensión continua. Si variamos la escala
a la tercera posición, vamos a entrar en los colores azules. Los colores azules aquí están identificados como ACV, lo cual significa Alternate Current Voltage o tensión de corriente alterna. Igualmente vamos a poder medir en diferentes escalas. En este caso podremos medir hasta 200 milivoltios de tensión alterna, luego hasta 2 voltios de tensión alterna, 20 voltios de tensión alterna, 200 voltios de tensión alterna y 750 voltios de tensión alterna. Por lo tanto, si quisiéramos medir la tensión de nuestra red eléctrica de 220 voltios, deberíamos colocar la perilla en la posición más alta, que va a permitir medir tensiones mayores a 200 voltios, es decir, en la de 750 voltios. Otra de las posiciones importantes del tester es la de medición de corriente alterna directa, es decir, la medición de corriente alterna para formas directas, es decir, continua. Igualmente vamos a poder medir desde 2 mA, en este caso 2M significa hasta 2 mA, hasta 20 mA, hasta 200 mA y hasta 20 amperes. Existe una problemática que para medir 20 amperes nosotros debemos configurar el tester en una posición tal que me permita medir hasta 20 amperes. En este caso está indicado que la posición en donde pondremos las puntas de prueba será la posición de 20 amperes, indicado como 20A. También este tester, no todos los testers, pero este sí, permite medir corriente alterna, es decir, valores de corriente alterna. Igualmente podremos medir hasta 2 mA alterna, hasta 20 mA alterna, hasta 200 mA alterna y hasta 20 amperes de corriente alterna, siempre y cuando la posición de las puntas de prueba sea en la posición de hasta 20 amperes. También el tester este en particular tiene algunas otras posiciones, por ejemplo la de medición de los llamados diodos. Entonces tenemos el símbolo del diodo y también en esta misma posición vamos a tener un símbolo de sonido que va a indicar que también se puede medir en esta posición la continuidad de un cable. Finalmente, en el caso de este tester y en la mayoría de los testers tenemos una posición que se llama HFE. HFE es lo que se conoce como la ganancia en alterna de un transistor y para eso tiene un zócalo que va a permitir medir transistores ya sea PNP o NPN, y acá tiene indicado las patas de un transistor que serán el emisor, la base y el colector. En el caso de este tester también permite medir CX, que es la medición de capacitores. En este zócalo se insertan las patas de un capacitor y vamos a poder medir en capacitores hasta 2 nanofaradios, hasta 20 nanofaradios, hasta 200 nanofaradios, hasta 2 microfaradios y hasta 20 microfaradios. En cuanto a las terminales del tester, tenemos dos terminales que son puntas de pruebas y conectores. La posición normal de uso de un tester es conectando el negro
a la posición que se llama común o COM. Y dependiendo del tester, vamos a ver que la pata roja se va a conectar generalmente a una conexión que me va a permitir medir, en este caso, voltios y ohms, es decir, tensión y resistencia. Por lo tanto, usando estas conexiones, no podremos medir corrientes, ni continuas ni alternas, solamente resistencias y tensiones. Para poder medir corrientes, tenemos que trasladar la punta de prueba de voltios ohm a la posición de amperes, es decir, al terminal que dice A. En este caso, colocado de esta manera, sí podremos medir corrientes, ya sea continuas o alternas. Y a su vez, cuando queremos medir corrientes muy altas, hasta un máximo de 20 amperes, vamos a trasladar la punta hacia la posición de 20 amperes, que nos va a permitir usar las escalas de 20 amperes. En la próxima lección vamos a ver cómo se hacen estas mediciones.